Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestras sesiones de alta dirección y el día de hoy toca lo más difícil, por lo que le pagan realmente a un director, que es la toma de decisiones. Vamos a ver en nuestra sesión de hoy, ¿verdad?, en nuestros 50 minutos, qué elementos intervienen en la toma de decisiones desde la alta dirección y cómo pueden afectar en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Dicen por ahí que la peor decisión que existe es no tomar decisiones, ¿sí? Si ante una situación no sabemos qué decidir y terminamos sin decidir, es peor que tomar una mala decisión. Incluso, a veces puedo decidir no hacer nada, pero fue un proceso. O sea, se vale como decisión no hacer nada, porque sentimos que era lo más correcto. Pero no hacer nada porque no sabemos qué hacer, eso sí es incorrecto. Entonces debemos de tomar decisiones. La alta dirección está principalmente para tomar decisiones. Las necesidades de información requeridas dentro de la organización varían de acuerdo al nivel dentro de la estructura organizacional. Las decisiones de los altos ejecutivos o directores generales son menos estructuradas en el sentido de que no existen situaciones repetitivas y por lo tanto no hay de dónde basarse. Son decisiones que se toman con base en la experiencia, a veces con un poquito de ingenio, a veces con el colmillo que tiene el director. ¿Y por qué dice aquí son no estructuradas? Una decisión o una situación puede ser estructurada o no estructurada. ¿Cuándo es estructurada? Cuando se nos presenta continuamente, ya sabemos que viene esa bronca y por lo consiguiente ya tenemos un proceso para resolver esa situación. ¿Cuándo es no estructurada? Cuando se presenta de improviso. Falla una máquina y esa máquina representa parar un turno o 2 turnos o 3 turnos y hay que sacar la producción. ¿Qué hace el director de producción? Como él conoce los equipos, empieza a hacer sus movimientos para cumplir con las entregas que tiene que hacer. Pero el de producción solamente sabe lo que tiene que fabricar, no sabe las prioridades. El que la sabe quizá es el de ventas. Y a lo mejor se dañó justamente la máquina que representaba mayores ingresos para la compañía y no hay otra que la reemplace. Hay que centrar entonces toda la atención en reparar esa máquina. ¿Pero qué creen? Resulta que el técnico está en Alemania y hay que traerlo desde Alemania. Y ya, urgente. Y además hay que darle su hospedaje y hay que hacerle muchas cosas. Pero el hombre nada más habla alemán, ni siquiera habla inglés, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo le hacemos? Tendríamos que traerle un traductor y eso también implica un costo. Entonces, ¿qué hace la dirección en esos momentos? Pues me cuesta tantos miles de pesos traer al técnico alemán, que no habla español ni siquiera inglés, ¿verdad? Y además su traductor que lo voy a pedir en la embajada de Alemania en México, y además pues me dice que la reparación tarda una semana. ¿Ok? ¿Y qué sucede si en la semana no queda la máquina? Si el problema es mayor de lo que se aparenta ser. Entonces yo tengo que ver una solución. Tendría yo que tomar la decisión en llevarlo a maquilar a otra parte, empezar a ver la reposición de la máquina o de la parte de la máquina que falló. En fin, una situación inesperada, algo que surgió aparentemente de la nada, no tuvimos cuidado, no tuvimos la previsión, y lo más importante, las máquinas no tienen palabra de honor. Entonces falló y tenemos que resolverlo y tiene un costo. Recuerden que la alta dirección piensa en función de 2 variables, tiempo y costo, ¿sí? Y entonces en función de esas variables tienen que resolver la situación. ¿Qué harían ustedes bajo un caso así? Sí, ya sé que alguno va a decir, pues me tiro al suelo y empiezo a patalear, ¿verdad? Me jalo de las greñas, me cuelgo de la lámpara, digo un par de malas palabras, pero al final tenemos que resolver el problema. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hace un director bajo una situación así? Que no es una situación extrema, aunque no me lo crean, se presenta más de las veces que ustedes se imaginan. En todas las áreas, en todas las áreas está funcionando muy bien y ahorita se puede fundir una lámpara, ¡pah!, se quema y no hay repuesto y tenemos que seguir adelante. O se nos descompone la cámara, o se nos enferma el camarógrafo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos que seguir, la empresa tiene que seguir con su operación.
Entonces tenemos que estar preparados desde el punto de vista de dirección para solventar esas situaciones que a menudo se presentan en las organizaciones y que no son estructuradas. ¿Qué es lo que hace finalmente la dirección? Toma decisiones. El de producción se acerca con el director y le dice: ¿qué cree, señor director? No lo podemos reparar nosotros, ya llamé a la oficina general donde nos vendieron la máquina y la recomendación es traer al técnico alemán. Ya hubo quien le llevó una información de primera mano, ya hubo quien hizo su trabajo, ¿sí? Otro por allá ya encontró al traductor de alemán, del alemán al español, ¿verdad? Y cada área funcional de la empresa trabaja en función de resolver el problema, pero la decisión final es de la dirección general. Y la dirección general va a decir: ¿cuánto me cuesta traerlo? ¿Cuánto me cuesta comprar una nueva máquina? ¿Cuánto me cuesta mandarlo a maquilar? Y luego, ¿qué nos conviene más? Porque podemos tener los costos, ¿sí? Bueno, pues mira, me sale más barato comprar la nueva máquina que traerme al técnico alemán. Ah, pues compra la nueva máquina. Sí, pero hay un mes de tiempo de entrega y no podemos esperar un mes. O bien, me la entregan, pero el tiempo de instalación es de 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos bajo esa situación? ¿Quién decide? La dirección general. La dirección general es la que toma las riendas en ese momento y nos dice qué camino seguir. Y hay diferentes puntos de vista y diferentes criterios. No siempre esos puntos de vista o diferentes criterios están mal, ¿eh? A veces varios puntos de vista son buenos y varios criterios de toma de decisiones son buenos. ¿Por cuál decidir entonces? ¿Cómo sabemos que el que vamos a decidir es el mejor? Bueno, como es imposible determinar y controlar todas las variables o factores que inciden en una situación, entonces se busca a través de modelos para representar la realidad para su análisis, ¿sí? Bueno, estos modelos pues son modelos matemáticos, pero la dirección, la alta dirección, no tiene tiempo para hacer modelitos, tiene que decidir prácticamente sobre las rodillas y con la información que se tiene, que a veces, o la mayoría de las veces, no es mucha. Las decisiones que los ejecutivos efectúan se desplegarán en todos los niveles de la organización y van a ser traducidas en objetivos y acciones más específicas y concretas en cada nivel cuando va bajando, ¿sí? Se toma la decisión arriba y conforme va bajando se va especificando más, se va depurando más esa decisión, se van dando tiempos, se van dando costos, se van dando nombres de responsables. La información requerida en todas las decisiones representan el punto de partida para poder llevar a cabo acciones que finalmente, ¿sí?, afectarán el desempeño de la organización. Ahí es donde van a incidir todas nuestras decisiones. El propósito de desempeño de toda organización es crear valor económico, y lo puse con mayúsculas, crear valor económico. ¿Se los digo en otras palabras? Bueno, el chiste de las empresas es generar riqueza. Se lo digo más simple, el propósito de toda organización es generar dinero. Para eso están, ¿sí? Y para generar mucho dinero, no poquito, mucho. Las empresas están para generar riqueza. Por lo tanto, el objetivo último global que debe lograr toda decisión gerencial es ese, crear un valor económico para la empresa. Todas las decisiones deben de ir enfocado a eso, a crear valor económico. ¿Cómo creamos valor económico para las empresas? Primero que nada, obteniendo rentabilidad. Y la rentabilidad es que me convenga más tener el negocio que poner mi dinero en el banco. El segundo es crecimiento, que la empresa crezca, que tenga más clientes, más mercado, más ingresos, más valores o más plantas. Y finalmente, que permanezcan, permanencia, que tengan permanencia. Estos son los 3 objetivos fundamentales de toda empresa y que deben de estar en la cabeza siempre de la alta dirección. Eso es lo que quiere la alta dirección, rentabilidad, crecimiento y permanencia. ¿Cuáles son las variables más importantes en cuanto a en lo que yo voy a decidir? Costo y tiempo. Estas son mis variables súper importantes
en las que voy a basar mis decisiones. En algunos momentos el tiempo será crucial, en otros momentos el costo será crucial. Una vez que tengo resuelto esto, entonces paso a mis siguientes variables, y mis siguientes variables van a ser calidad y van a ser cantidad. La cantidad le va a pegar al tiempo, me voy a llevar más tiempo. La calidad le va a pegar a los costos, por eso la puse en ese orden. Entonces ya decidí en esto, ahora tengo que decidir en función de calidad y de cantidad. ¿Sí? Estas son las variables primarias y estas son las variables secundarias con las que toma la decisión un director general. Solo que los directores generales a veces no lo saben, a veces toman las decisiones y no saben que están decidiendo en función de esto y deciden bien, porque se volvió la decisión, la toma de decisiones se volvió parte de ellos y ya es un hábito, están acostumbrados a decidir. Alguna vez en una empresa estaban estrictamente prohibidas que las camionetas de la empresa que usábamos para transportar los materiales fueran utilizadas para cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando el trabajador estaba lejos de la empresa pero cerca de su casa y tenía en dónde guardar la camioneta, se les permitía guardarlos en su casa. ¿Sí? Entonces, se presentó el caso de que uno de estos trabajadores se estaba mudando de casa y no tenía dinero para pagar una mudanza. Se acercó a su gerente regional y dijo, oye, préstame la camioneta. Y entonces estaba yo de visita en esa regional y dice, ¿sabes qué? Yo lo tengo prohibido y ahorita está el gerente nacional, entonces si lo hago así, me la estoy jugando. Mejor esperemos a que se vaya, ¿sí? Pero al hombre le urgía porque no tenía otro tiempo y otro lugar, o sea, ya tenía que dejar su casa e irse a la nueva. Y entonces armó de valor este chofer y llegó y me explicó cuál era su situación y le dije más o menos lo mismo que dice el gerente. Bueno, ya hablaste con tu gerente, ¿qué te dijo? Pues que no, que porque está usted, a ver, llámate al gerente. Entonces el gerente dice, pues yo me estoy aplicando al reglamento. Dije, no, y yo también me voy a aplicar al reglamento. ¿Qué tiene que entregar el señor mañana? No, pues tiene que ir a tal, bueno, y entonces le pusimos el lugar más lejano, casualmente estaba cerca de su casa. ¿Qué crees? Que puedes estacionar la camioneta en tu casa. ¿Cuánto tiempo requieres para mudarte? 2 horas. Entonces apúrate para que llegues temprano, ya no regreses aquí a la planta y guardas la camioneta en tu casa, por favor. El chofer entendió bien cuál era la instrucción. Pues dice, pues si llevo aquí la camioneta y la voy a estacionar en mi casa, hago mi mudanza en la noche, guardo mi camioneta y mañana me regreso en la camioneta y no pasó nada. Y todos cumplimos dentro del reglamento. Oye, pero eso es estirar el reglamento. Sí, señores, pero acabábamos de ver en alguno de los roles de poder el intercambio, y ese fue un intercambio. ¿Sí? Yo sé que la camioneta la vas a usar para mudarte, pero a la vez no lo sé, y no estamos brincando ninguna regla. Todavía antes de irse le dije, oye, si pasa algo nosotros no te la prestamos, ¿eh? Sí, dije, no se preocupe, yo aquí estoy mañana temprano. Y llegó temprano al otro día, con la camioneta intacta, y con una cara de felicidad, que le duró todo el día y trabajó muy bien. ¿Sí? Durmió poco, durmió 2 horas menos por la mudanza y molido de la carga y del transporte. ¿Ven? Eso es una toma de decisiones. ¿Qué hubiera sucedido en caso de un accidente? Bueno, pues le hubiéramos tenido que echar la culpa al conductor, pues que lo usó para algo que no debía, ¿verdad? Y él sabía que se la estaba jugando, pero sabía que de alguna manera nosotros lo íbamos a apoyar. No lo íbamos a dejar solo en una situación así. Pero es mejor que piensen que sí, ¿ok? Es mejor que piensen que sí les va a pasar algo. Aunque ustedes internamente sepan que hay un permiso ahí muy sutil, muy digerido. Eso es una toma de decisiones. Se corrió un riesgo que le pudiera pasar algo en la camioneta mientras está haciendo la mudanza. Pero vamos a pensar, si este hombre subía tambos de 200 litros y llenaba la camioneta de 3,5 toneladas, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas podía subir con unos cuantos muebles que tenía en su casa? Era menos que los tambos de 200 litros. No había riesgo, ¿sí? Pero también deben de ver que no era tan fácil los permisos o la accesibilidad
a los equipos de la empresa. Sin embargo, estábamos ejerciendo nuestro rol de líder, ¿verdad? Y no nos estábamos brincando las políticas de la empresa. Son riesgos que se corren. Yo tomé una decisión que iba en contra de las políticas de la empresa, pero resultó bien, me la jugué, me apoyó el gerente regional y el beneficiado fue un trabajador que nos ganamos su lealtad de gratis, nada más por decir sí, pero bajo estas condiciones. ¿Ok? Un riesgo calculado. El propósito de desempeño de toda la organización entonces es crear valor económico. Oye, pero pues la gasolina que usó, pues la movió como medio kilómetro, no pasa gran cosa. Pero lo que ganamos fue un activo fijo, el principal de los activos, un ser humano, leal con la organización porque veía que la organización a través de sus dirigentes le estaba apoyando. Si no de manera abierta, sí de manera velada. ¿Ok? Los ejecutivos, según la teoría de agencia, son agentes encomendados por un principal o dueño para tomar decisiones. Cuando nos contratan como gerentes, como jefes de área, como directores, nos contratan para tomar decisiones. Y eso es lo que tenemos que hacer, decidir, ¿sí? No se trata de llegar y cargar y vender y comprar y... No. El puesto de un director es tomar decisiones. Para eso está. Las operaciones las hacen otros. Uno decide, pero además fija el rumbo y decide en función de ese rumbo. Y los 3 objetivos que debemos tener en mente son estos: rentabilidad, crecimiento y permanencia. Por otro lado, sí, los ejecutivos toman más riesgos en comparación que los dueños. Si esto voy y se le platico al dueño, el dueño dice, no, pues ¿para qué? Las camionetas no son para eso, ¿verdad? Pero los dueños están en Suiza, así que no había tiempo para informarles, corrimos el riesgo, ¿ok? Entonces, los ejecutivos toman más riesgos que los dueños. A veces salen mal las cosas, hay que saber qué hacer cuando las cosas salgan mal. Cuando tomamos una decisión, hay que pensar qué pasa si sale mal, y entonces corro el riesgo, ¿sí? ¿Qué podría pasarle a la camioneta? Pues un golpe, está asegurada. ¿Qué iba a suceder? Pues que me iban a hacer pagar el deducible por haber dado un permiso fuera de norma, de reglamento interno. Pero igual yo le digo al gerente regional, tú estuviste conmigo, nos vamos a michas, ¿no? Y ya lo resolvimos. Y además también le pasamos parte de la factura al trabajador. Y es un riesgo compartido que al final del camino no sucedió. Pero pensamos también en eso, ¿ok? Al trabajador se le dice, si le pasa algo, tú pagas el deducible. Pero al final del camino, pues si estamos todos en el mismo rollo, pues lo compartimos y estamos todos bien tranquilos, ¿no? Incluso se vale hasta pagar el deducible en función de nuestros propios sueldos. Entonces al trabajador le toca menos y el trabajador se compromete, dice, no, mi jefe se portó todo, y el jefe de mi jefe, mira, jaló cañón. ¿Me explico? Son de las maneras en las que vamos logrando la lealtad del personal de una manera muy sutil y sin arriesgar realmente prácticamente nada. Estas mismas situaciones se dan en relaciones de dependencia intermedias, desde un ejecutivo a la alta dirección como con un ejecutivo de unidad específica, que es el caso que les estoy poniendo. Yo era director nacional y el gerente regional dijo, no, porque aquí está el jefe y no me quiero meter en problemas, ¿no? Yo sabía que el gerente lo hacía, daba algunos permisos con alguna frecuencia y por eso era una regional que funcionaba bien, que siempre llegaba a los objetivos no solamente bien, sino que los rebasaba un poco, porque los objetivos eran altos. Entonces, no había ningún problema cuando alguien lo está haciendo bien, dar un permiso ligeramente velado por arriba de las normas o por debajo de la norma, como lo quieran ver. De todo esto anterior que hemos platicado, sí, podemos deducir que existe un problema de intereses, que es el problema de agencia, y se acentúa cuando la información es asimétrica, es decir, no existe forma de verificar el comportamiento del agente, no del agente, del agente, como está en su presentación, ¿sí? ¿Qué hubiera sucedido si yo no hubiera estado en la oficina regional? Pues le hubieran dado el permiso. Pero como yo estaba en la oficina regional y yo tenía poder, autoridad y liderazgo súper completo, ¿verdad? El gerente regional se alineó, me dijo, no, es que ya me lo había pedido a mí, pero yo le dije que no, pues además
Pues sí, tú sabes que sí les doy el permiso, pero tengo que mantener la línea. El hombre lo hizo bien, el gerente lo hizo bien. Entonces, todos vamos tomando decisiones en función del nivel en el que nos encontramos. ¿Sí? Yo prefiero que la gente me diga la verdad a que me diga mentiras. ¿Qué sucede cuando me dicen la verdad y me enojo? La próxima vez me van a decir mentiras. Entonces hay que aprender a aguantar la verdad por muy dolorosa que ésta sea. De esta manera nuestro equipo va a aprender a trabajar hablando con la verdad, porque sabe que el jefe va a buscar la solución inmediata con esa información y además nos van a dar más información para tomar decisiones. Pero si cada vez que viene Pablo, ¿qué cree, jefe? Ya le dio otro rayón a la camioneta y nosotros nos lo comemos a golpes y a gritos y a groserías, la próxima vez él no tuvo la culpa. La encontró así cuando salió, o llegó otro y le pegó estacionado. Ya sabemos que eso pasa, ¿verdad? Entonces, hay que acostumbrar a nuestro equipo que nos hable con la verdad, y la única manera de convencerlos es que cuando nos dicen la verdad, nosotros no explotemos, o al menos no explotemos contra él, ¿sí? Cuando el ejecutivo maneja información que su superior no conoce, lo puede llevar al ejecutivo a manipular, ¿sí? La información o la toma de decisiones pueden ser no satisfactorias por esta manipulación. Por eso es justo lo que yo les digo. Las malas decisiones destruyen valor y es más evidente en organizaciones pequeñas que cuentan con menos recursos que en las empresas grandes, pero también hay malas decisiones en las empresas grandes. Los buenos negocios que crean valor son los resultados de buenas decisiones y del uso eficiente y efectivo de los recursos y las capacidades. Es así como una empresa pequeña que no cuente con recursos o capacidades acumuladas para lograr buenos negocios, ¿sí?, solamente por el hecho de haber tomado buenas decisiones. Un buen negocio es la suma de buenas decisiones, de recursos y de capacidades. En el caso del préstamo velado que le hicimos al transportista para que pudiera hacer su mudanza por la noche, resultó ser una buena decisión. El operador era un buen operador, era cumplido, era responsable, era gente que tenía mucho tiempo en la empresa, que no nos molestaba ayudar, no nos causaba una incomodidad ayudar y teníamos el recurso. Bueno, se tomó la decisión y al final, ¿qué obtuvimos? Tuvimos un trabajador más contento con nosotros, más leal para con la empresa y que seguía trabajando estupendamente bien porque sentía el apoyo de su organización, ¿sí? Lo anterior que acabamos de mencionar comprende el enfoque de Robert Grant en 1991 y Paul Schumacher se pronuncia, en el 91, llamado Estrategia Competitiva Basada en Capacidades y Recursos. Si yo me baso en capacidades y recursos, voy a tomar buenas decisiones, y si estas capacidades y recursos las utilizo para cumplir la visión de la empresa, voy a tomar buenas decisiones estratégicas. Los recursos son aquellos tangibles y de calidad que la empresa ha ido acumulando a través del tiempo. Esos son los recursos. Tenemos recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, también tenemos recursos tecnológicos. En el análisis de la competencia son importantes porque permiten hacer comparaciones directas de los activos que tiene la empresa comparado con los activos que tiene la competencia. Las capacidades de una organización es el resultado de poder desarrollar y coordinar estos equipos de recursos trabajando juntos. Es el conocimiento colectivo existente de la organización sobre toda la forma de coordinar las habilidades e integrar las tecnologías junto con los recursos. Una de las herramientas útiles para detectar las capacidades de una organización es la cadena de valor de Porter. La cadena de valor ya la hemos visto, no la vamos a tocar aquí, pero es aquella que tiene en la parte inferior la cadena de suministro, donde viene la materia prima, el almacén de materia prima, la parte de producción o de transformación, posteriormente un almacén de producto terminado, una área de embarque o transporte, tenemos a mercadotecnia y ventas y el servicio postventa, que el servicio debe darse de principio a fin, y en la parte superior tenemos las otras áreas funcionales como son finanzas,
recursos humanos, y todo esto, también recursos tecnológicos, materiales, todo esto son actividades de apoyo que van a permitir que toda la cadena de valor al final del camino nos produzca un margen. El entorno hoy en día es rapidísimo, todo se mueve a una velocidad sumamente increíble. En lo que estamos haciendo esta grabación, en el mundo están pasando cantidad de cosas. Y si nosotros nos metemos a la web, vamos a encontrar que en todo el mundo están sucediendo cosas a una velocidad inimaginable. La mayoría de ellas sin importancia. Son muy pocas las que van a impactar grandemente en una nación. Son pequeñísimas, muy pequeñas, y no suceden diario, aquellas que van a impactar en todo el mundo. Pero constantemente hay cambios, el mundo se mueve rápidamente. Si hoy en este momento es de día, en otro lugar es de noche. Y cuando en el otro lugar sea de noche, la otra mitad del mundo ya se despertó, está trabajando y está produciendo. El mundo no para. Debido a la creación de valor, de que la creación de valor es el objetivo de todas las decisiones y la resultante de muchos factores, como objetivos intermedios en la creación de valor, se encuentra el lograr competencias sostenibles en el tiempo. ¿Qué es una competencia? Una competencia es una habilidad que se tiene para hacer algo. Los trabajadores deben de tener competencias laborales, deben de tener habilidades para hacer lo que están haciendo. Los ejecutivos deben de tener competencias profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre una competencia laboral y una competencia profesional? La competencia laboral me permite hacer mi trabajo. La competencia profesional me permite, además de hacer mi trabajo, ayudar a que otros hagan su trabajo. Esa es la gran diferencia. Es de mayor nivel, de mayor habilidad. ¿Qué es la competencia? Pues se refiere a potenciar las capacidades de los activos intangibles, como son los seres humanos, propios de cada organización. ¿Sí? Con esto descartamos la idea tradicional de evaluar el desempeño en términos netamente financieros, porque el desempeño también lo podemos evaluar en competencias. Y si las personas que han adquirido un grado mayor de competencia, pues valen más para la organización, sí tienen un costo, sí se puede hacer un análisis financiero, pero igualmente lo podemos manejar por índices. Esta persona tiene 10 y esta persona tiene 9 y esta tiene 8, de 7 no hay en la empresa, porque antes de que lleguen a 7 se van. Cuando las personas bajan su índice, ¿verdad? Entonces vemos por qué está bajando, si es un factor propio de la persona o es un factor del entorno inmediato que lo está afectando, o puede ser un factor de su entorno, en su familia, ¿ok? Hay que ver eso. Las nuevas decisiones deben ser el resultado de un proceso que debe de considerar, además de una perspectiva hacia el futuro y el entorno, ¿sí? Debe también considerar los clientes, los intereses de los clientes. No se les olvide que el target, el que me lleva a cumplir rentabilidad, crecimiento y permanencia, el que me lleva a lograr esto, se llama cliente. Y es por él porque existe la empresa. Si no hubiera clientes, no habría empresa. Así de sencillo. Son ellos los que le dan valor a nuestra organización y quienes hacen crecer a la organización. ¿Sí? Kaplan y Norton desarrollaron un sistema de medición de la gestión que se llama Balance Scorecard, y donde se mide ahí el resultado de diferentes áreas funcionales en diferentes perspectivas. Pero la primerita, la que es la base de todo el desarrollo, es aprendizaje y crecimiento. ¿A quién afecta el aprendizaje y el crecimiento? ¿A las máquinas? No, ellas no crecen y no aprenden. ¿A los muebles? Tampoco crecen ni aprenden. Es al activo principal que tiene toda empresa. El principal activo de todas las organizaciones son los seres humanos. Es lo que le da valor a la organización. De esta forma, se tendrá en cuenta todos los factores causales que inciden en el resultado financiero. Las decisiones que un ejecutivo lleva a cabo en la alta dirección de una empresa o de las distintas unidades, de una organización, les vamos a denominar decisiones gerenciales. Hay decisiones de alta dirección, hay decisiones
gerenciales. Estas decisiones gerenciales pueden estar clasificadas desde el punto de vista de gestión, decisiones de planeación, decisiones de control, ¿verdad? Entonces, en función de eso van a decidir. Recuerden que la parte media de la pirámide organizacional es la que hace que las cosas sucedan. La parte superior nada más dicta el rumbo, pero los que hacen realmente y mueven a la base de la pirámide organizacional es la gerencia media. Es ahí donde es padre trabajar, porque ahí vemos los resultados de nuestro trabajo de manera inmediata. En la parte superior tienen que esperar a largo plazo para ver qué resultado se vaya cumpliendo. Claro, hay sistemas de medición de la gestión que le van a ir informando a la alta dirección si vamos por buen camino. Esto se debe a que un director o ejecutivo, desempeña mayoritariamente decisiones relacionadas con la planeación, qué se va a hacer, y en poco menos con el control dentro del proceso, cómo se está haciendo. Ellos nada más reciben la información de los resultados, del efecto. El responsable de la causa es la gerencia media. Las funciones de planificación y control están estrechamente ligadas, ¿sí?, en la actualidad debido al carácter cíclico del proceso. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso al que nos estamos refiriendo? Pues el proceso administrativo, que comienza siendo estático y termina siendo dinámico. ¿En qué consiste? Pues es el círculo de planeación, ¿verdad?, organización, dirección, control y nuevamente planeación, organización, dirección y control. Eso es en general lo que hace la alta dirección. Las decisiones de control de la gestión están en el punto intermedio. Es la gerencia media la responsable de esto, entre las decisiones de planeación y las del control de operaciones, ya que este último debe de asegurar la eficiencia, la eficacia y por lo tanto la efectividad de las tareas individuales de acuerdo a la implantación de la estrategia. En la sesión pasada vimos la implantación y ahorita la toma de decisiones que va a afectar a esa implantación. De aquí en adelante, todas las decisiones de control de gestión se denominan decisiones de control como forma de simplificar su nombre, ya que las decisiones de control de operaciones están orientadas hacia las transacciones que requieren muy poca participación de los directores. Producción, aunque afecta al resto de la organización, es donde menos se mete el director, salvo que la producción esté mal, pero usualmente ese es un área que funciona bien, que tiene menos problemas. Aunque se presentan problemas diarios, están acostumbrados a resolverlo diarios, pero son problemas operativos, ¿sí? El ejemplo que les ponía yo al principio de la sesión de la máquina que se descompone es un caso extraordinario, usualmente no sucede eso. Entonces la producción llegan y hacen su trabajo repetitivo todos los días, tienen una rutina que difícilmente se salen de ella, ¿verdad? Y cumplen. Es un área de trabajo, es un área donde ya sabemos qué esperar de la gente. En oficinas, ahí es otro cantar, ahí es donde se dan los chismes, donde el cafecito, el radiopasillo, porque hay tiempos muertos que permiten hacer eso. En la producción no hay tiempos muertos. Todo el tiempo la gente está ocupada y se dedica a hacer su trabajo y meterse menos en chismes, ¿sí? Por esa razón, los directores tienen muy poca participación dentro de la producción. Ahora bien, ¿en qué consiste el análisis estratégico? Preguntarnos qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, etcétera, para poder tomar una buena decisión. Debido a la importancia de la estrategia en este nuevo entorno y de los compromisos emanados de esta en toda la organización, las decisiones de planeación estratégica, están circunscritas principalmente en el proceso que le vamos a denominar planeación estratégica. La planeación estratégica responde a la pregunta ¿qué hacer? ¿Sí? La táctica es cómo hacerlo, cómo implantarlo, pero lo estratégico es qué hacer. La dirección, la alta dirección, piensa en el qué hacer. La gerencia media ayuda en los cómo. Las decisiones de planeación son decisiones estratégicas, ¿sí?
y ese resultado de un proceso de formulación de estrategia, en donde vamos a definir los objetivos para la organización en el largo, mediano y en el corto plazo. El cambio de decisiones de control son más bien de carácter reactivo, aunque en el control tenemos el control preventivo, el control concurrente que se va dando durante la marcha de un proceso y el control correctivo. Tenemos el preventivo, el concurrente y tenemos el de ya de reparación, ¿sí? Ya es un control correctivo cuando las cosas terminaron saliendo mal. Y esto nos permite tomar acciones como respuesta a un problema que ya ocurrió. La idea del control es prepararnos para que no ocurran problemas o situaciones que tengamos que corregir. En las decisiones de control existe un detector, que le vamos a llamar medida, que estimula una evaluación o estimula a un evaluador, que es un ejecutivo, a llevar a cabo una acción. Las decisiones de control también se denominarán el control estratégico en la medida que exista una estrategia ligada a él. Todo se debe de controlar lo que merezca la pena controlar, especialmente todo aquello que vaya a impactar en el plan estratégico, si no, ¿para qué lo controlamos? No tiene caso. Hay que tener cuidado porque a veces la gente tiende a poner más controles que lo que se está controlando, y en ese caso el control cuesta más que lo que pretendemos controlar. Hay unas leyes, hay unos principios de control, no son motivo de esta sesión, pero la parte que controla nunca debe de ser más grande que la parte controlada. Sin embargo, las decisiones estratégicas también pueden tener un carácter reactivo, en especial cuando surgen de cambios imprevistos en el entorno. Cuando esto ocurre y se efectúa una planeación para enfrentar los cambios, se le denomina planificación oportunista, o bien yo tengo otro nombre que es el que más comúnmente utilizamos. Esto se usa mucho en Europa, en español, traducido, planeación oportunista o planeación oportuna, pero también nosotros le llamamos planeación de contingencias, planes de contingencia. Imagínense que ahorita mientras hablamos pasa algo en la bolsa de Tokio, se descalabra la bolsa de Tokio, se caen todas las acciones, mañana en la mañana el Dow Jones se viene abajo y se lleva a la bolsa mexicana de valores, nos sube el precio del dólar y del euro. Nosotros acabábamos de hacer una inversión en una maquinaria que trajimos de Europa y que pagamos en euro y que tenemos que pagar intereses mensuales, y se me suben mis intereses, se me disparan y se vuelve una locura el mundo. Si yo no tengo un plan de contingencia, en ese preciso momento lo tengo que crear. En ese preciso momento tengo que decidir qué voy a hacer. Una de las decisiones es llamar a mi proveedor y decirle, oye, mecanijo, esto se salió de control, ¿qué hacemos? ¿Cómo te pago? Porque al ritmo que vamos, la deuda se me va a subir un 50% y no tengo. Y el proveedor dirá, bueno, sí, espérate, vamos a negociar y vamos a ver y vamos a esperar que esto se regularice para fijar acciones. Esa es una manera de actuar en un plan de contingencia, ¿ok? En vez de desesperarse, gritar y todo, ver alianzas y ver cómo salir de la situación. Esto es plan de contingencias. En caso normal, cuando todo está programado y se efectúa con cierta periodicidad, pues le llamaremos que es la planeación formal de la estrategia. Pero toda planeación estratégica debe de tener un plan de contingencias, un plan para reaccionar de manera oportuna. Ambos son necesarios para mantener la viabilidad de la organización. Si no tenemos ambos y pasa un imprevisto, entonces vamos a estar expuestos a lo que suceda. Las decisiones tomadas en ambos ámbitos son o derivan de distintos resultados, pero al final cualquiera de esas dos decisiones nos remite nuevamente a buscar los tres objetivos principales de una organización: rentabilidad, crecimiento y permanencia. Y quien nos va a dar esto es mi cliente. En la medida que yo obtenga la satisfacción de mi cliente, voy a lograr estos tres elementos. Alabado sea el cliente, porque de él finalmente es el dinero que nosotros recibimos. Por lo tanto, para un plan estratégico tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que echarle números de cuánto podemos gastar, pero sobre todo cuánto podemos ingresar. Es más importante el dinero que ingresa que el dinero que gastamos.
es más importante en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, debe serlo, porque no puedo gastar lo que no tengo, ¿sí? La formulación de estrategias requiere para el ejecutivo un carácter creativo e innovador, y ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo vamos a innovar si no se nos ocurren buenas ideas? Y a las personas que se les pueden ocurrir, si yo tengo 20 trabajadores, es muy probable que a cada uno se le ocurra una buena idea cada mes, y tengo 20 buenas ideas al año, ¿sí? O más. ¿Qué sucede si yo no escucho a mi equipo y nada más me quedo con las ideas que yo puedo generar? A lo mejor genero 2 buenas ideas en el año y estoy dejando a un lado las 20 que mi equipo de trabajo puede generar. Hay que competir menos, se debe ganar antes la batalla. ¿Por qué hay que competir menos? Porque en mi equipo encuentro muchas veces la solución de muchos problemas o la prevención de ellos. Si los escucho, me puedo anticipar y mi pensamiento estratégico mejora. Pero también, ¿qué sucede cuando me traen una idea y yo los mando con cajas destempladas? Y eso no sirve. No, tú estás para hacer esto, tú no te preocupes. A mí me pagan para pensar. Va a pasar el tiempo, y muy poco, en que mi equipo no se va a acercar a mí a aportarme ideas, porque no los tomo en cuenta. Todas esas ideas en algún momento pueden servir, por muy descabelladas que sean. Sí, yo sé que hay algunos que parece que se la fumaron verde y traen unas ideas pero espantosas. Ok, se las aceptamos sin hacer ningún gesto, ¿verdad? Decimos, mira, ahorita en este momento no la podemos aplicar, déjame pensar cómo, o ayúdame a pensar cómo la podemos aplicar, y ya lo mandamos a que se entretenga en algo, ¿verdad? A que lo analice bien, y a veces el mismo trabajador llega y dice, ¿sabe qué, jefe? Eso que le presenté estaba muy fumado. Y la persona ya encontró una solución, ¿ok? Hay que confiar en el equipo, pero para que confiemos en el equipo hay que darle grados de libertad y sobre todo hay que escucharlos. Hay que permitir errores. La gente no trabaja sin error, todos diario cometemos errores. Los errores de los altos ejecutivos se notan, los de los pequeños operadores no. Y a veces hacemos, un alto ejecutivo hace un gran escándalo por una copia que se entregó borrosa o por una copia que no se entregó a tiempo, por cosas realmente sin importancia. Las decisiones de control de gestión, por otro lado, están representadas en los planes de acción, ¿sí? Son las actividades que tenemos que hacer para cumplir la estrategia. Ahí están las decisiones de control de la gestión. Un plan de acción correctivo como respuesta a un problema requiere de la especificación para cada objetivo, ¿sí? Y requiere además indicadores adecuados de las metas que se tienen que medir. Muchas personas utilizan meta como sinónimo de objetivo. Durante este curso, y siempre que yo esté con ustedes, vamos a diferenciar para ponernos claros. Las metas sí son objetivos, pero en el corto plazo. Es lo que me ayuda a mi operación diaria. Los objetivos son de largo y mediano plazo. Para diferenciar, yo casi no uso la palabra meta, pero hay algunos elementos de sistemas de medición de la gestión que los utilizan. El Balance Scorecard se maneja con metas. Estas metas me van a ayudar a lograr objetivos de mayor alcance. Entonces, la meta es algo de corto plazo. Entonces, cuando hablamos de la palabra meta, tenemos que tener muy claro que es corto plazo, es el día a día. Entonces, pero es necesario poderlas medir, analizar, diagnosticar la causa del problema y posteriormente seleccionar dentro de alternativas cuál es la acción correctiva que corresponde, ¿sí? En su diapositiva tenemos diferencias entre decisiones estratégicas y decisiones de control de gestión. Y entonces lo pusimos en diferentes perspectivas. Déjenme aquí nada más marcar las perspectivas y vamos hablando sobre cada una de ellas y la diferencia en cómo se hace el planteamiento estratégico y cómo se hace el planteamiento de control, ¿sí? Son decisiones totalmente diferentes, van en búsqueda de cosas diferentes. El control, recuerden, sirve para que se cumpla la estrategia.
Y la estrategia, las decisiones de estrategia, es lograr los qué hacer, ¿sí? Poder contestar a la pregunta qué hacer. Y aquí tenemos diferentes perspectivas en nuestra gráfica. Tenemos la perspectiva del proceso. Tenemos la perspectiva del objetivo, ¿sí? Tenemos la perspectiva del propósito, que a veces lo confundimos con objetivo. El propósito es más general, es más filosófico. El objetivo debe de ser específico, medible, alcanzable, realista y acotado en el tiempo, con un tiempo para ser cumplido. También el alcance, hasta dónde llega mi visión estratégica, hasta dónde llega mi control. Tenemos la perspectiva de representación, qué tanto va a repercutir en la estrategia de la empresa. Esto ustedes lo están viendo en su diapositiva. Y tenemos fuente de datos. No es lo mismo los datos que utilizamos para las decisiones o el planteamiento estratégico que los datos que utilizamos para el control de esa estrategia. Y finalmente, los criterios con los que vamos a evaluar la evaluación, los criterios de evaluación. Entonces, tomamos el primero, un proceso. ¿Qué decisiones estratégicas hay dentro de un proceso? Pues la planeación estratégica, así, completito. La planeación estratégica es una decisión para un proceso relacionado con la organización. Las decisiones de control es el control de esa gestión. Un proceso se planea estratégicamente y se controla o se gestiona, ¿sí? Son los diferentes tipos de decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar en cuanto a los objetivos? Bueno, especificar objetivos y estrategias, y estos objetivos dentro del punto de vista de planeación deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo para su cumplimiento. Dentro de las decisiones de control que voy a tomar para estos objetivos es implantar los objetivos y las estrategias. En la planeación es especificarlos y en el control implantarlos. En cuanto a los propósitos, dentro de la planeación estratégica o las decisiones que voy a tomar estratégicas, está el anticiparme, el ser proactivo. Y en la gestión, en el peor de los casos, ser reactivo, corregir. ¿Sí? Fíjense, las decisiones que tomo yo desde el punto de vista de la estrategia, en los propósitos va a ser prevenir, anticipar. Y en la gestión del control va a ser corregir. En cuanto al alcance, todos los alcances invariables son para toda la organización y las decisiones de control son para cada área específica. Me brinqué una parte entre el propósito y el alcance, que es el horizonte. Y el horizonte, cuando es una decisión estratégica, es a largo plazo. Cuando es una decisión de control, es a corto plazo. ¿Sí? La representación, ¿cómo represento yo todo esto que estamos hablando? Pues, para la decisión estratégica, con un plan estratégico, para la decisión de control, con un plan de acción. Es el resumen de todo lo que hemos visto. ¿De dónde vienen mis datos para las decisiones estratégicas? Usualmente son no estructuradas. Cada decisión es totalmente distinta a la anterior. No son repetitivas, no son cíclicas. Son cuantitativas y cualitativas. Y tienden a ser muy inexactos los datos. En cuanto a las decisiones de control, son más bien estructuradas, sí siguen una forma, son cuantitativas, básicamente son más exactas por ser cuantitativas. Los criterios de evaluación que voy a obtener, cuando todo esto lo analizo desde el punto de vista de toma de decisiones estratégicas, van a ser subjetivos, ¿sí? Va a influir mi experiencia y cómo lo percibe la alta dirección, y en cuanto a control van a ser objetivos. ¿Por qué? Porque hay números de por medio, se pueden controlar. Por mi parte es todo.
tomen muchas decisiones, equivóquense bastante porque de eso se aprende. Nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.